Ya, estamos grabando. Entonces, bueno, estamos hablando fundamentalmente de oncología y estábamos hablando de las quinasas, que entre comillas, digamos, como las quinasas, la tirosina quinasa, en el fondo, sobre todo las relacionadas con receptor de factor de crecimiento, son capaces de aumentar el crecimiento. Entonces hablamos de unas mutaciones que son las BRAF, que son en este nivel, donde está la famosa RAF, ¿no? Y en el fondo eran capaces de, en el fondo, entre comillas, independizar la señal de tal manera que se mantiene activada la transcripción. Entonces, estamos viendo distintos niveles. Estamos hablando, no voy a repetir todo, pero estamos hablando de este nivel, en el fondo, de tirosina quinasa. ¿Ya? Hablamos de algunas activaciones terapéuticas, no voy a repetir todo. Ya. Pero también existe tirosina quinasa no asociada a receptores. Entonces, en el fondo, esto explicaría, vos que explicar un poco por qué algunas citoquinas son capaces de, en el fondo, de presentar también capacidad de tirosina quinasa, o sea, de aumentar la posibilidad de reproducción. ¿Ya? Entonces, lo típico es que nosotros tenemos una citoquina, esta citoquina actúa sobre un receptor de citoquina, en este sistema está metido la yanquinasa, ¿ya? Que se escribe como HATCAT, y el sistema se llama STAT. No quiero meterle los nombres para no confundirnos más en relación al nombre de la molécula, pero la gracia es que esta quinasa, en el fondo, estimulan la vía STAT. Este es un factor de transcripción, ¿ya? El STAT. Entonces, es un factor de transcripción que va hacia el núcleo y permite la transcripción, ¿ya? Entonces, lo típico es que hayan en el fondo esta posibilidad, pero al mismo tiempo haya la posibilidad de inhibirlo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, ¿para qué? En otras palabras, estos receptores que no tienen una actividad tirosina quinasa intrínseca, si nosotros nos vamos para acá, el receptor por sí solo tenía la actividad de tirosina quinasa, o sea, en el fondo se podría inmediatamente activado el receptor, comenzar a generar en el fondo digamos, las modificaciones que permiten al final la transcripción de activadores de la reproducción y de la progresión del ciclo celular. Acá la verdad es que no es propio del receptor, pero existe un receptor que activa en el fondo una tirosina quinasa que no es propia del receptor. Eso en el fondo es una pequeña diferencia. Usted se trae una pequeña diferencia, sin duda, pero no hablan de que hay una vía específica, en el fondo que permite, en el fondo nosotros si la bloqueamos, permite evidenciar o modificar el comportamiento de la enfermedad. Entonces, ¿en qué enfermedades se ha demostrado de que este sistema funciona? Fundamentalmente en algunos síndromes mieloproliferativos, por sistema Vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis primaria, que en el fondo la gracia es que esta molécula, la JAK, es re importante, en el fondo la yanquinasa, ¿ya? Y en el fondo la gracia es que se ha tratado de dar inhibidores de la JAK, hasta el momento digamos, sin un tremendo resultado, pero sí con resultados bastante, en el fondo, alentadores, fundamentalmente con un fármaco que es ruxolitinib, que en el fondo es un inhibidor de la JAK2, ¿ya? Entonces, el concepto es que estamos, en el fondo, dando una señal inhibitoria sobre, en el fondo, una activación de un receptor que tiene la capacidad de activar esta tirosinoquinasa, no siendo propia del receptor. Ese es como el concepto. O sea, atacamos otro sistema, ¿ya? Ahora, obviamente, ustedes dicen, ya de acuerdo, nosotros tenemos a que el sistema está, pero también se relaciona con otras vías, como una vía que hemos nombrado varias veces, que tiene que ver con la fosfoinositol 3 quinasa, que tiene que ver con proteína quinasa específica. Y si se dan cuenta, son algunas de estas tirosinoquinasas y son vías finales. Si se dan cuenta, voy a mirarme para atrás para relacionarlo. Pues si ustedes se dan cuenta, aquí también tenemos con más quinasa, se dan cuenta con más y también terminamos con fosfoinositol 3 quinasa. O sea, de una otra manera, es otra forma de activar al final MIC y ciclina, pero llegando por otra parte. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, es crucial si nosotros logramos bloquear la JAK,
pues si bloqueamos la JAK, bloqueamos en el fondo todos estos fenómenos de transcripción. Y podemos, en el fondo, en caso que haya un cáncer que se origine por activación de la JAK de forma permanente, obviamente nosotros podríamos perfectamente bloquearlo, como sería el caso de algunos síndromes mieloproliferativos. Entonces, eso, pero están integrados, no es que uno sea en forma paralela, la vía final comparten una vía final. Ahora también tenemos otras tirosinoquinasas no asociadas a receptores, y aquí es típico el ejemplo, que se generan con genes que codifican tirosina quinasa con actividad constitucional, como dice. O sea, en el fondo, aquí tiene que ver fundamentalmente con una activación sin inicialmente tener un receptor. Se dan cuenta que nosotros estamos activando tirosina quinasa por un receptor de citoquina, por un receptor de factores de crecimiento, obviamente por las mutaciones propias a niveles, entre comillas, más bajos, mutaciones propias de la tirosina quinasa, pero tenemos otras circunstancias, como que en este caso está absolutamente no relacionada con un receptor. Este es el típico modelo de la leucemia mieloide crónica, en el cual se activa una tirosina quinasa que tiene el nombre de ABL. Ese es lo importante en términos de tirosina quinasa, ¿ya? Aquí hay una translocación cromosomal, como ustedes recordarán, que termina generando el famoso cromosoma Filadelfia, que permite facilitar el diagnóstico, pero el concepto es que se una un locus que se llama BCR, yo no quiero, mediante la translocación, con un gen ABL. Esto da un gen híbrido que obviamente, por decirlo de alguna manera, el BCR es un iniciador, o sea, en el fondo lo que está haciendo no es exactamente un iniciador, pero lo que hace es que se replique el ABL. Entonces lo que genera una actividad descontrolada de producción de la tirosina quinasa. O sea, en el fondo está activándose esta proteína quimérica, que es el ABL-BCR, que al final termina produciendo la proteína, y que es una tirosiquinasa que activa las señales de factores de crecimiento, ¿ya? Y obviamente, aquí, si ustedes analizan lo lógico del tratamiento, es dar un inhibidor de tirosina quinasa, porque el gen ya no lo puedo modificar porque es una relocación, tiene una parte que está siempre traduciéndose, siempre genera transcripción, está transcribiéndose, por lo tanto la tirosina quinasa se produce de forma permanente, por lo lógico lamentablemente actualmente no se puede bloquear el gen porque tiene un constitutivo, dentro del gen hay una parte constitutiva que tiene que ver con la producción de la proteína, y obviamente lo que nos queda es inhibir la tirosina quinasa como tal. Es constitucionalmente activa, como ejemplo. Entonces, y con eso tenemos activación de la vía señalética y factores de crecimiento, porque esa tirosina quinasa es una tirosina quinasa, en el fondo, activa, permanente. Y ahí tenemos nuestra leucemia mieloide crónica. Pero a alguien se le ocurre, bueno, demos inhibidores de tirosina quinasa. Si nosotros inhibimos la tirosina quinasa, no vamos a tener actividad de tirosina quinasa y obviamente se van a inactivar las señales de crecimiento. Y eso es lo que consiste en los tratamientos actuales con inhibidores de la quinasa BCR-ABL, que en el fondo bloquea nomás, simplemente se produce la tirosina, pero la inhibe, es un inhibidor de la actividad de la tirosina. O sea, no es que el gen esté inactivo, no es que la ABL, BCR no se produzca, es que simplemente bloqueamos su actividad, ¿no? Y esa es la gracia. Hay un montón de fármacos, el más famoso es imatinib, pero hay otros que están actuando sobre este. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es que necesitamos tratamiento de forma indefinida, porque estamos bloqueando el sistema, no estamos dando un tratamiento. No es algo que nosotros estemos resolviendo el gen ABL-BCR o la producción de la proteína. Nosotros lo que estamos haciendo es bloqueando la actividad de la tirosina. Entonces, obviamente, debe mantenerse de forma indefinida. Y obviamente simplemente en el caso de que se suspenda el imatinib como ejemplo, va a volver a tener la leucemia expresándose con toda, en el fondo, su intensidad. Entonces,
Y este como ejemplo en términos fisiológicos es un ejemplo de disociación oncógena. O sea, tenemos una zona que normalmente transcribe, que es indicador de transcripción, y que obviamente al producirse en este caso una translocación, hace que la actividad del lóculo PCR se genere en una gran actividad de la proteína ABL. Entonces, en el fondo, genera esta, entre comillas, adición, o sea, esta sumación de factores pro-oncógenos, ¿no? Estamos hablando, como ustedes se dan cuenta inicialmente, de todo lo que tiene que ver con, digamos, con los distintos niveles que se producen en las activaciones, y tenemos ya como el nivel más terminal, un protoncogen que obviamente en caso de mutar aumenta mucho el riesgo de cáncer, porque tiene que ver con una, entre comillas, vía final. Si nosotros hablamos de las mutaciones de la BRAF, mutaciones de la RAS, etcétera, todas estas mutaciones que estamos hablando, que terminan expresando en este gen, el MIC. Y si ustedes se dan cuenta, es un gen que entre comillas, es relativamente terminal, en términos de que son el que termina gatillando los fenómenos metabólicos y obviamente síntesis proteica y también, en cierto sentido, también la progresión del ciclo celular, ¿ya? Entonces, este es un protoncogen que se expresa en todas las células eucarióticas y responde a un montón de señalética. O sea, tiene que ver con factores de crecimiento, porque se dan cuenta, cualquier factor de crecimiento vía esta tirosina quinasa termina generando la activación MIC, ¿ya? Se encuentra súper regulada, porque tiene que ver obviamente con factores de crecimiento, por lo cual, en el fondo, muy regulada. ¿Qué ocurre? Que en cierto, ya dijimos que hay mutaciones en los distintos niveles, pero también existen polimorfismos de un solo nucleótido que afectan directamente el gen MYC. Por ejemplo, en este caso, fíjense lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de una mutación de un solo nucleótido. Acuérdense que mutación y polimorfismo tiene que ver con un problema estadístico, en términos de cuántas veces se ve ese cambio de ese par de bases. Y el problema es que estos polimorfismos pueden potenciar o disminuir la respuesta a determinados señales inductores de crecimiento. O sea, por decirlo de alguna manera, un polimorfismo nos puede ser muy favorecedor a que tenga una gran capacidad de transcripción y muy favorecedor a que haya progresión del ciclo celular. Entonces, en el fondo, nos da una patita, entre comillas, un pie, como en el fondo para tener una inducción del crecimiento. Y obviamente en la medida que tengo mayor crecimiento, tengo mayor replicaciones y mayor riesgo de mutaciones, ¿ya? Y súper importante, porque en el fondo actúa los MIC, como lo dijimos, sobre ciclina, y vamos a ver en las diapositivas que sigue, que eso modifica la progresión del ciclo celular. O sea, en el fondo es un factor que activa la reproducción celular. La alza expresión también de producción de ribosomas, por tanto, mayor síntesis de proteína. Que también genera una reprogresión metabólica y el efecto Barbour, que lo vamos a ver después. Y entonces, tanto así que el MIC se considera como un regular transcripcional maestro, o sea, como la llave maestra para la transcripción, ¿ya? Y, digamos, el nivel alto de función MIC se relaciona en el fondo con tumores de rápido crecimiento, ¿ya? Cosa que se ve, por ejemplo, en linfoma de Burkitt, y en el fondo, en el cual casi siempre hay una translocación cromosómica que afecta al MIC. ¿En qué sentido una translocación cromosómica? Que se trasloca a una zona que en el fondo se favorece la transcripción permanente del MIC. Un poco lo que estamos hablando de las translocaciones que ocurren en la leucemia amiloide crónica, que aquí sería perfectamente, pero en relación al MIC, ¿ya? Y obviamente tiene la particularidad que reprograma la célula somática hacia células pluripotenciales, que vamos a ver después, que son células que están en contacto de reproducción, a diferencia de una célula somática que en general tiende a no reproducirse de forma permanente. Entonces, súper importante esto del MIC, y obviamente en la medida que hay, digamos, activación permanente, mayor posibilidad de tener cáncer, porque sería, en el fondo se comportaría como un factor la activación permanente, un factor de crecimiento, ¿ya?
Otro concepto que lo vamos a ver luego, que tiene que ver la expresión de telomerasa, ¿ya? Lo que significa, lo vamos a ver, por lo tanto lo voy a nombrar nomás. El MIC también inmortaliza las células cancerosas porque expresa mayor cantidad o ayuda a expresar la telomerasa, que es un tipo de enzima que repara los telómeros. Eso lo vamos a ver acá, pero acuérdense que el telómero tiene que ver, el tamaño o el largo del telómero, tiene que ver con la posibilidad de reproducirse de una célula. Lo vamos a ver en unas diapositivas, no las inmediatas, pero en una diapositiva siguiente. ¿Cómo es el ciclo celular? Entonces aquí, si te dan cuenta, hemos hablado de factores de crecimiento, todo esto para llegar a esto, o sea, en el fondo, a que progrese, cómo hacemos que progrese el ciclo celular y obviamente la reproducción celular, que al final es lo que, uno de los motivos que genera el cáncer. Si ustedes se van al principio de la clase, existe un crecimiento normal o existe una población anormal de células en términos clónicas, que son al final lo que termina siendo un cáncer, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona lo normal? Lo normal es que nosotros tenemos una cantidad determinada de quinasas dependientes de ciclina, dando normalmente en nuestra célula, y vamos a ver que se producen ciclina en determinadas condiciones. Entonces, dependiendo de factores de crecimiento, ya lo vimos acá, si ustedes se dan cuenta, aquí por activación de factores de transición, se activa el MIC, y el mismo MIC, el MIC, que genera activación de ciclina, lo cual volvemos súper importante porque esa ciclina lo que hace es que progrese el ciclo celular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, toda esta otra parte tiene que ver en el fondo para favorecer la progresión del ciclo celular. O sea, de otra manera, una cosa es la reproducción del material genético, pero no solamente necesitamos material genético, necesitamos también todo lo que tiene que ver con soporte metabólico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo normal, nosotros tenemos esta quinasa y tenemos ciclina. Por el estímulo, ya sea por MIC o por lo que sea, se activa la ciclina D. ¿Ya? Nosotros tenemos una célula que normalmente está quiescente, o sea, en el fondo no se está reproduciendo, y en la medida que nosotros activamos esta ciclina, se va a activar, se va a unir a una quinasa dependiente de ciclina y va a permitir avanzar en el ciclo. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, es bien coordinado y tiene que ver con las distintas fases. G1, que tiene que ver fundamentalmente de crecimiento, uno lo va a decir así, se sintetizan proteínas, es material, digamos, no tan, digamos, serán los componentes iniciales para dar soporte metabólico. S1, que es clave, que tiene que ver con la síntesis ya de nivel genético, o sea, la síntesis de ADN. Después ver en la segunda fase de crecimiento y después la mitosis como tal. De esto ustedes lo repasan. Y si ustedes se dan cuenta, la variación en el fondo la progresión de las fases depende inicialmente en situaciones normales de esta famosa ciclina. Entonces se va generando producción de ciclina, la ciclina se relaciona con la actividad de una quinasa, la cual va obviamente permitiendo en el fondo los distintos pasos del ciclo celular. ¿Ya? Puede que fíjense que la concentración de la quinasa es constante, en el fondo no es una cosa pero la actividad es otra cosa, o sea, se dan cuenta, la ciclina modifica no el nivel, no la concentración celular, la concentración plasmática, sino más bien la actividad. Por eso, y fíjense de qué depende la mitosis, que bueno, se exprese esta, la quinasa dependiente de ciclina tipo 1 y obviamente se relaciona con la ciclina B. Es seguir el monito. ¿Ya? Pero eso permite que esto sea bastante regulado. Entonces uno dice, ya, perfecto, yo en la medida que tengo ciclina D activa y que tengo, en el fondo, voy a tener mayor posibilidad de que se produzca el ciclo reproductivo. Por eso en parte el MIC se da cuenta activando la ciclina D. Si activamos la ciclina D o se modifica la ciclina D, ya parte de la progresión del crecimiento celular y la reproducción. ¿Ya? Ahora, esto tiene que ser regulado, porque si digo, bueno, perfecto, tengo ciclina, tengo las quinasas, que las quinasas, como digo, están en forma constante, en concentración relativamente constante, bueno, se reproduce. Pero resulta que no basta que haya eso, ¿ya? Tiene que también se expresan inhibidores para poder regular en el fondo el comportamiento. Entonces, tenemos nuestra quinasa, se une a una ciclina, y obviamente no voy a tener una quinasa activa y voy a dedicarme a colocar en el fondo el estímulo como buena quinasa, referencia a grupos fosfatos para poder activar
en el fondo el resto de la señalética. Pero al mismo tiempo, fuera de haber fenómenos de tipo activatorio, existen inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina, ¿ya? Entonces, por un lado voy a tener la producción de ciclina, producto en el fondo de factores de transcripción como el MIC, llego hablando del MIC para decir uno, son varios más, pero al mismo tiempo voy a tener una regulación del ciclo por estas proteínas que son inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina. Entonces, si se dan cuenta, tengo que tener señalética, pero también tengo que tener en el fondo la ausencia de estos, en el fondo, inhibidores de quinasa dependiente de ciclina. O sea, en la medida que tengo, no se va a permitir, en el fondo, seguir con el ciclo celular, ¿ya? Y volvemos, o sea, en el fondo tenemos el sistema en el cual tenemos estas regulaciones. Tenemos quinasa dependiente de ciclina, ciclita 4, que fueron complejos, esto lo vamos a entender después porque viene al tiro, para que progrese el punto de restricción G1 y se produzca en el fondo el paso hacia, en el fondo, la S, ¿ya? La cicloasa. Tenemos varios inhibidores y obviamente distintas formas de inhibidores. Entonces, esta familia CYP, que lo que hacen P21, P20, bloquean el ciclo celular uniéndose a complejos de ciclina quinasa. Entonces, estos serían, en el fondo, lo que está mostrado aquí en el gráfico, ¿ya? Tenemos otros inhibidores que en el fondo tienen que ver con otros reguladores que van en otras partes, porque aquí estamos inhibiendo las quinasas, ¿no es cierto? Aquí tenemos inducida el P53 y no de esta unión de quinasa dependiente de ciclina. Tenemos otros que terminan uniendo los complejos si bien. Si se dan cuenta, todo esto son inhibidores de quinasa dependiente de ciclina, ¿ya? Pero tenemos otras regulaciones, ¿ya? Que tienen que ver con puntos de control, con checkpoint, ¿ya? El ciclo celular, aquí no aparece en el monito, pero le interesa corregir mutaciones, porque dijimos que la posibilidad que ocurran mutaciones son relativas altas, que van de mutación de un par de bases, etcétera, pero lo normal es que haya polimorfismo, yo vuelvo a decir, y mutaciones, depende. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Tenemos que, en el fondo, hacer puntos de chequeo, o sea, puntos de revisión, para en el fondo ver si conviene o no conviene seguir con el ciclo celular, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos fundamentales, que son la proteína retinoblastoma y el P53, que fíjense que estos, ¿cómo actúan? Actúan generando, en el fondo, inhibidores de ciclo celular, o sea, inhibiendo las quinasas dependientes de ciclina o de la unión, o de la ciclina con la unión, en el fondo del complejo, quinasa dependiente de ciclina y ciclina, ¿ya? Ahora, vamos a verlo con más detalles porque estos son sumamente importantes porque permiten esta regulación dada por los inhibidores del ciclo celular, ¿ya? Súper importante que hay varios reguladores que tienen que ver con estas proteínas y en la mayoría de los cánceres de alteración de tipo oncológica está metida una o más de estos, ¿ya? Y vamos a dedicarnos actualmente, nos vamos a enfocar un poquitito a lo que es el retinoblastoma, que ya vimos cómo actúa el retinoblastoma, un factor digamos, inhibiendo en el fondo la transcripción. Vamos a ver al tiro de acá. Ya, entonces, volviendo a los checkpoints. Tenemos, en el fondo, tenemos nuestro material, que tenemos factor de crecimiento, ese factor de crecimiento comienza a transcribir, eso comienza también a traducir, se van generando proteínas, y resulta que se dan cuenta que tenemos como puntos clave, porque estamos entrando aquí en esa 1, que es la fase de reproducción, digamos, de síntesis de material genético, y después tenemos la fase de mitosis. Entonces, es lo lógico, son como puntos cruciales, conviene ver si el material genético está bien, y conviene revisar, obviamente, si está bien lograr, en el fondo, hacer la mitosis como tal. Entonces, estos puntos se llaman puntos de checkpoint, o sea, en el fondo, que tiene que ver con chequeo, tiene que ver con revisar. ¿Estamos bien la material genético? No, estamos bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? En relación. Es lógico, es como, en el fondo, si uno lo piensa, es como si tiene una casa y antes de cambiarse de casa, revisan si está bien. Si la casa no está bien, ustedes dicen no la recibo o no la sigo construyendo. Si la casa está bien, la sigo construyendo. Es una forma de decir, ¿ya?
Existen estos dos, y uno que va el G1, que va entre G1 y S1, y el G2 que va entre G2 y M2. O sea, G, acuérdense que significa growth, crecimiento, y M, mitosis. Entonces es muy sencillo. ¿Ya? Y este es síntesis, entonces es muy, muy sencillo. Entonces tenemos estos puntos de restricción. ¿Qué se refiere a estos puntos de restricción? Que en el fondo en el fondo pueden suprimir la progresión de las fases. Entonces, vamos a ocupar ahora de proteína supresora o de supresión, ¿ya? Pero en el fondo lo que estamos viendo o existiendo es la activación o las modificaciones o la actividad en el fondo de un punto checkpoint que va a permitir regular para ver si volvemos o seguimos con la reproducción o simplemente no seguimos con la reproducción. ¿Ya? Pero check es porque permite comparar. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos ya a la oncogenia como tal, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo reparo mal? Obviamente va a tener riesgo de tener un cáncer. ¿Se dan cuenta? Porque en el fondo yo llego y estoy copiando y copio mal, la posibilidad es que se termine transformando en una mutación que se va a reproducir en la célula hija y obviamente va a terminar siendo posiblemente un cáncer, posiblemente. ¿Ya? Lo otro es que en el fondo tenga, fuera de la mutación, tenga una mutación de pérdida de función de gen supresor y que tenga una mutación con ganancia de función de los factores, digamos, de los factores que permiten, en el fondo, la progresión de la reproducción. La ciclina D y gracias a la ciclina 4, en otra manera, para explicarlo de otra manera, pueden fomentar la progresión de G1 a S1. Lo que trato de decir es que, aunque se detecte una mutación, perfectamente tener sobreestimulación, o sea, sobre una ganancia de función de esta ciclina, puede hacer que, aunque haya esa mutación, se pase a S1. ¿Ya? Ahora, obviamente, si nos vemos como sistema, está claro, lo que puede pasar es que se echa a perder el control, se pierde la proteína supresora, y la otra posibilidad es que esté sobreestimulada, en el fondo, la capacidad de reproducirse. Eso es un poco a lo que apunta. Y esto obviamente se relacionan con mutaciones con ganancia de función o mutación con pérdida de función de los genes supresores. ¿Ya? Como modelo, aquí tenemos una regulación súper importante del G1S1, ¿ya? Y que vamos a hablar un poquitito cómo funciona ese punto de regulación, ¿ya? Aquí es muy importante una proteína que se observó en un tumor que se llama retinoblastoma. ¿Ya? Entonces, ahí fue descubrió ahí, por eso es tan importante, porque después se demostró que esa misma proteína tiene que ver con un montón de otros cánceres. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una inhibición del factor de crecimiento, proteína P53. Proteína P53, si nosotros lo vemos un poquito más atrás, con que se relaciona a regulación del ciclo celular. O sea, es un supresor en fondo, del ciclo celular. Produce parada del ciclo celular, apoptosis, existe de distintas maneras, por lo cual esto lo vemos con más detalle, pero en el fondo dice, perfecto, yo si tengo activado el P53, voy a tender a, en el fondo, impedir el paso a la otra etapa de reproducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? El factor de crecimiento, lo que inhiben es la quinasa dependiente de ciclina, P16, tiene otro nombre, el cual va a tender a inactivar esta ciclina. Entonces, perfecto. Pero ¿cómo esta ciclina actuaría? Generan, en el fondo, hipofosfolina en el retinoblastoma. ¿Por qué es tan importante? Porque esa proteína, la proteína retinoblastoma, lo que se une a un factor transcripcional que se llama factor transcripción E2, y ese lo que la particularidad que tiene que cuando está hipofosforilada, permite, o sea, impide que se una al sitio de acción o bloquea en el fondo la progresión de este factor de transcripción, por lo tanto se bloquea la transcripción. ¿Ya? Ahora, ¿cómo actúa? También hay componente epigenético que tiene que ver con de acetilasa y metiltransferasa. Acuérdense que en el fondo nosotros, mediante la modificación de la histona,
podemos en el fondo transcribir más o transcribir menos. Entonces, cuando nosotros damos factores de crecimiento, perdón, inhibidores de factores de crecimiento, o sea, en otras palabras, supresores, lo que estamos haciendo es hipofosforando el retinoblastoma, porque estamos en el fondo inactivando ciclina. Inactivar ciclina, generamos una retinoblastoma hipofosforinada y obviamente bloqueamos la transcripción. ¿Qué pasa cuando nosotros damos factores de crecimiento? Se activa la ciclina, el retinoblastoma se hiperfosfolira, libera el factor de transcripción E2 y este factor de transcripción 2 se une al gen y obviamente comienza a generar activación transcripcional. Entonces, ¿por qué este modelo resultó? Porque ¿qué es lo que se vio? Que era una proteína mutada del retinoblastoma. Entonces, ¿en qué consistía? Consistía en una retinoblastoma modificada de tal manera que en el fondo generaba una actividad transcripcional permanente. Obviamente no que esté hiperfosforilada, porque volvemos, es una proteína retinoblastoma modificada, de tal manera que en el fondo no se podía unir, entre comillas, a este factor transcripción E2, de tal manera que mantenía el ciclo activado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, basta una mutación de la proteína retinoblastoma y vamos a tener en el fondo, sobre todo en caso que esté el equivalente, no digo igual, pero equivalente a hiperfosforilada, vamos a tener una actividad transcripcional aumentada. ¿No? Lo mismo, si nosotros tenemos falta de inhibidores, al tener falta de inhibidores, vamos a tener, por otro lado, la ciclina hiperfosforilada, porque no estamos inactivándola con la presencia de los inhibidores. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el fondo, si nosotros sacamos esto, entonces, se dan cuenta, cualquier mutación, P53, etcétera, vamos a tener disminución de los inhibidores y por lo tanto vamos a tener ciclina activa y volvemos a este otro lado. Entonces, ¿ya? Ahora, esto teóricamente partió con un análisis del retinoblastoma y propuso una hipótesis que todavía existe, que decían que tiene que haber dos golpes. ¿En qué sentido dos golpes? ¿Ya? Entre comillas, tiene un poco que se comporta como genes recesivos. Entonces, en el fondo, aquí vamos a tener un gen que se expresa los dos alelos. Acuérdense que habían genes que se expresaban un solo alelo, en otros que en el fondo se suprimían, por eso es importante ver la clase genética, se suprimía uno o los dos, y en otros que habían una digamos, expresión alélica no homogénea. Aquí, este gen de retinoblastoma en general, lo normal es que se expresen los dos alelos. Entonces, vamos a tener una copia normal, por lo tanto, vamos a tener una copia anormal y una anormal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Primero, que el niño tuviera una copia del gen de retinoblastoma, que nacería, entre comillas, con eso, pero va a ser, entre comillas, como un comportamiento recesivo. Por lo tanto, el paciente no tendría por qué, en el fondo, expresar la enfermedad con toda su intensidad. Pero, ¿qué pasa si se produce una mutación del alelo? Se produce un alelo del alelo que estaba normal, que no estaba alterado. Obviamente va a quedar en el fondo las dos expresiones, la expresión de la proteína retinoblastoma en el fondo heredada, mala, con trastorno, más la que está mutada. Y obviamente va a tenderse a generar la enfermedad de retinoblastoma como tal. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos, viendo un poquito como viéndolo un poco más, un poco distinto, lo que tienen eran defectos de línea germinal de un alelo, presenta un retinoblastoma de baja penetrancia, y etcétera. En casos esporádicos, y la enfermedad sería de manera autosómica dominante, hace referencia cuando es bilateral, en cuanto a la edad. En casos esporádicos, las dos alelos retinoblastomas normales tiene que tener una mutación somática en el mismo retinoblasto, o sea, dos mutaciones, para que en el fondo exista la enfermedad como tal. Entonces se dan cuenta porque viene con los dos alelos normales. Entonces tiene que haber dos golpes. Y por eso el retinoblastoma teóricamente es poco frecuente en la población general, porque la mayoría de los casos
viene con con una proteína retinoblastoma ya mutada. O sea, ya tiene una y lo que hace es simplemente presentar una segunda mutación. ¿Ya? Entonces se puede expresar como recesiva o, en el fondo, como dominante en términos de herencia. Y tenemos un montón de, en el fondo, agentes supresores. No dijimos que habían nombrado algunos de los más importantes, pero en el fondo hay un montón. ¿Ya? Entonces tenemos los más importantes, el T53, tenemos inhibidores de la invasión del CH1. Aquí es bien importante el APC, ¿ya? Porque esto es una proteína que se relaciona con poliposis adenomatosa del colon. ¿Ya? Esto significa adenomatosis, poliposis coli, del colon, ¿ya? Y tiene que ver con cáncer, lo vamos a ver como modelo. Pero hay un montón de inhibidores de la vía asignación, inhibidores de la progresión, etcétera, etcétera. Depende de la enfermedad. Y también tenemos, fíjense, factores de reparación del ADN. Entonces, volvemos un poquitito, se puede reparar el ADN. Entonces, uno dice, perfecto, entonces, ¿en qué momento se van a reparar? Entonces, uno decía, y ahí hay que recordar un poco el sistema. ¿Cuándo se produce la producción de la ADN? En ese. Entonces, obviamente aquí no se va a generar la reparación. ¿Dónde se genera la reparación fundamentalmente? Puede ser en cualquier momento, pero fundamentalmente en G2. Y aquí vamos a ver un poco cómo actúa este famoso T de proteína 53, que ya lo he nombrado bastantes veces, pero es muy importante. ¿Ya? Fíjense lo que ocurre, parada del ciclo celular, pero también apoptosis en relación a la respuesta del daño. Por lo tanto, central su rol. Bueno, existen mutaciones súper importantes, la progresión, reparación de ADN, senescencia y apoptosis. Senescencia, en el fondo, envejecimiento de la célula, o sea, en el fondo, como toda senescencia, acercarlo a la muerte. Y apoptosis, ustedes, bueno, saben. Es el que más veces muta en los cánceres humanos, porque volvemos, lo normal es que se produzcan mutaciones, lo normal es que se produzcan, entre comillas, nuevas mutaciones oncogénicas, o sea, capacidad potencial de generar cáncer, pero volvemos al concepto, la idea es que tengamos controles que impidan que esto se exprese en términos de que se produzca esta expansión clonal y se produzca, en el fondo, la enfermedad oncológica como tal, ¿ya? Lo mismo que en el retino se relaciona con un montón de cánceres, más o menos más la mitad de los cánceres en total, incluidos carcinoma de pulmón, colon, mama, que no son en el fondo los más frecuentes. Uno podría colocar próstata también, pero próstata tiene, aunque ustedes lo crean, un poquito menos mortal que lo otro. No digo que no sea grave, pero es menos grave que el carcinoma de pulmón, colon o mama. Varios virus son capaces de inactivar la P53. El más conocido de todo es la proteína S del virus papiloma, que produce, obviamente, que sea de cuello uterino, pero en el fondo, pero no solamente de eso. Entonces, pero en el fondo son oncoproteínas que, en el fondo, tienen la posibilidad de modificar el comportamiento de la P53 y con eso, obviamente, de la expresión del cáncer. ¿Ya? ¿Cómo funciona normalmente? ¿Ya? Se supone que teóricamente hay un montón de daño ADN, pero que se relaciona con, en el fondo, estrés celular, y este estrés celular genera daño del ADN. ¿Ya? No es solamente eso, pero tiene que ver con, ojo, también tiene que ver con telómeros acortados, esto lo vamos a ver, hipoxia, estrés, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando estamos reproduciendo las células, por el hecho de reproducirse, solamente por el hecho de reproducirse, pero también por haber estrés celular, también telómero cortado, etcétera, se induce el AP53. ¿Ya? Entonces, la P53 normalmente se expresa en una determinada cantidad, ¿ya? Pero se expresa normalmente, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que la P53 está controlada por otra molécula que se llama MDM2, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este MDM2? Ubiquitina la P53. Recuerden que la ubiquitinación tiene que ver con la activación de los
proteasoma. Entonces, en el fondo, lo normal es que se produzca P53, pero si no está hiperinducida, sino que está en una cantidad, entre comillas, normal, vamos a tener que va a haber una cantidad suficiente de MDM2 que va a hacer que la P53 sea ubiquitinada y sea degradada, por lo cual la célula va a poder reproducirse en forma normal. Pero ¿qué pasa si hay, por ejemplo, una señal de estrés celular muy grande, o hay daño del ADN, o en el fondo una excesiva señalización de factores de crecimiento? Va a haber mucho más P53 que lo que debiera, por lo cual va a haber menos MDM2 y se va a activar o se va a mantener activada en el fondo la replicación. Lo que hace la P53, volvemos, es parar la replicación. Entonces, entre otras cosas, tienen muchas funciones, pero entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo. Bonito. Tenemos, se amplifica este MDM, aquí se comienza a reproducir, se relaciona, ustedes ven, también con el retinoblastoma, porque este MDM2 lo que hace en el fondo es siempre ubiquitinar, por lo tanto tiende a bloquear en el fondo la actividad de la P53 y de otros factores en el fondo de bloqueo, de activar la reproducción, pero volvemos y se dan cuenta, si yo tengo MD, inhibe la P53 y en el fondo inhibe también o sea, modifica la transcripción, pero si yo volvemos, no tengo MDM2, voy a tener mucho P53 activa y obviamente voy a tener mayor transcripción. ¿Ya? Pero tiene doble regulación. ¿Ya? ¿Qué ocurre si hay daño de ADN e hipoxia, cualquier daño? Es la principal forma de activación de la P53. ¿Ya? Ahora, también se activa por dos, lo voy a mostrar acá, por también otras dos moléculas como la ATM y ATR, que tienen la particularidad de, 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 de activar la P53. ¿Ya? Estas moléculas tienen que ver con capacidad de detectar y reparar en el fondo los daños de ADN. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una ATM que no funciona en forma adecuada, voy a tener una alteración entre la P53 y la MDM, de tal manera que va a tender a activar normalmente la P53. Vamos a verlo en el monito, ¿ya? Entonces ya tengo esta molécula, ATM se llama ataxia de la criptasia mutada y ATR, ATM, ANRAD3, se dan cuenta, se reproduce, la ATR modifica la ATM, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? La ATM se activa con radiaciones ionizantes y la ATR por radiación ultravioleta. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Estoy en G1, fíjense que estamos hablando, se modifican ATM y ATR y de tal manera que se activa la P21, que en el fondo es un inhibidor de ciclina, y se activa la P53 y se genera la para o el parado entre G1 y S1. Las mismas proteínas que se inducen por radiación ionizante o por daño CoV, ¿qué es lo que también activa un gen o una proteína que se llama PRCA1, que tiene la particularidad de reparar el material genético. ¿Qué ocurre cuando se induce la ATM y la ATR? Pues mediante la CD25C-fosfatasa, que es lo que hace, bloquea, detiene el ciclo y en el fondo tiene que ver con el bloqueo de esta fosfatasa que en el fondo tiende a activar, entre comillas, la quinasa. ¿Se dan cuenta? El concepto es que normalmente vamos a tender, si hay daño celular, a parar el ciclo, repararlo. Si no se logra reparar, volver en el fondo a parar el ciclo, si no se repara, y obviamente posibilidades de entrar en apoptosis o ¿qué pasa en el fondo si yo tengo la proteína P53 mutada o tengo P21 mutada? Simplemente no soy capaz de parar el ciclo.
Esto pasaría también en situaciones, por ejemplo, cuando tengo esta enzima, esta fosfatasa que falla, o cuando tengo el gen BRCA1 alterado, porque obviamente voy a tener una ausencia de reparación dentro del ciclo celular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es clave el funcionamiento tanto de la P53, P21, BCRA, etcétera, porque si no, obviamente voy a perder estos puntos, esta enzima de restricción, estos puntos de control, y voy a, en el fondo, tener reproducciones de forma no adecuada con mutaciones, y en la medida que tengo mutaciones, voy a tener mayor riesgo de cáncer. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de la P53? La P53 normal se induce, ya lo dijimos, por distintos tipos de estrés, oncógeno, hipoxia, daño al leve, y según el ADN, esta P53. ¿Qué es lo que hace? Genera senescencia. ¿Eso qué significa? Que hace que se pierde la capacidad de reproducción de las células. ¿Qué es lo que hace? Estimula un inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina, del P21, por lo tanto separa el ciclo G1. ¿Qué es lo que hace también? Estimula otra molécula, la GADD45, que tiene que ver con reparación. Si la reparación es satisfactoria, célula normal puede reiniciar el ciclo. Pero por otro lado, y este es bien importante, activa un gen, que es el gen VAX, que en caso de que no haya reparación, genera apoptosis. Entonces, súper importante que funcione la P53. ¿Qué ocurre cuando la P53 no funciona? Genes dependientes no existe, en el fondo no se para, no se activan estos sistemas, no se para el ciclo celular, no hay reparación, o sea, no se para, no se sigue reproduciendo, o sea, se sigue reproduciendo, no se repara el ADN, no entra en fase no reproductiva, y obviamente tampoco, aquí lo pusimos, tampoco entra en apoptosis, por lo cual expansión y mutaciones adicionales, porque es un ADN inestable. ¿Porque es inestable? Porque ya tiene mutaciones y porque no tiene un controlador de la reproducción como es la estimulación de la P53. Entonces, tumor maligno. Súper importante, ¿se dan cuenta? Porque inhibe la apoptosis, o sea, en el fondo, cuando falta, no existe apoptosis, no hay senescencia y no hay parada transitorio del ciclo celular. Entonces, en el fondo, sinceramente, favorece la transformación maligna. Otro efecto que también se relaciona es el efecto Barbour, que tiene que yo sé que usted no me gusta ponerle número porque me gusta que usted trabaje un poco, y en el fondo, de acuerdo, tenemos reproducción del ADN, tenemos todo este sistema, pero vimos que en los MIC, voy a volver un poquito atrás para que vean que no lo estoy, los MIC se relacionan también a metabolismo favorecedor del crecimiento. Aquí estamos hablando de cómo se progresa, pero ¿cómo ocurre esto? ¿Qué consiste en el fondo? Una de las cosas que se ocupan en clínica, porque todo esto tiene un sentido clínico, y se ocupa mucho, tiene que ver con los cambios metabólicos. Y una característica de las células cancerosas es que incluso en situaciones de mucho oxígeno, captan mucha glucosa y mucha transformación de glucosa en lactosa por la vía glucolítica. Acuérdense que ¿cómo se obtiene normalmente la energía en una célula? Nosotros tomamos glucosa, se produce en determinada poquita cantidad de ATP hasta en el fondo, hasta entrar en el ciclo de Krebs, y después lo que produce más energía, en el fondo la fosforilación oxidativa, o sea, todo lo que tiene que ver con la transferencia de electrones a nivel de la mitocondria. Yo no quiero entrar en la cifra porque siempre hay discusiones de cuánto ATP se produce, pero teóricamente solamente al principio, hasta ácido lácteo, se producen 4 ATP, mientras que 30 y tanto, 34, en general por la fosforilación oxidativa, por lo cual uno dice, ¿por qué una célula va a ser ineficiente? O sea, ¿por qué va a poner a 36? Le puse aquí, ¿ya? ¿Por qué aquí estamos ocupando 2 moléculas en total? Porque son 4 y se gastan 2 y aquí son 36, ¿ya? Pero el concepto es que la fosforilación oxidativa produce mucha más energía. ¿Por qué aquí llega solamente
hasta lactosa. ¿Por qué solamente hasta vía glucolítica que se llama? Entonces uno decía, es poco eficiente. Claro que las células oncológicas o que los cancerígenos son poco eficientes, por este famoso efecto Barbour. Entonces, pero ¿cuál será la ventaja que tendrá competitiva? Porque puede ser que esto solo tiene que ver con mutaciones, con obtener ventaja contra una célula normal. ¿Cuál será la ventaja competitiva de no quemar toda la glucosa y no transformar toda la glucosa en energía? Y el concepto viene aquí en un poquito bajo, que obviamente yo estoy produciendo láctico, pero el láctico sirve como producto intermediario para sintetizar componentes celulares. O sea, en el fondo, cuando yo llego y quemo la glucosa completa, el último producto final es las moléculas de ATP, muchas, pero CO2 y agua. Y CO2 y agua no me sirven para hacer estructura. Son en el fondo agua, que nos sirve, y CO2, que es un gas que obviamente... Por lo tanto, aquí me interesa no ser tan eficiente energéticamente, no quemar obviamente la glucosa, solamente glucosa, sino dejar producto intermediario. Ahora ustedes dicen, pero bueno, en el fondo, ¿por qué un producto intermediario? Cuando, acuérdense que todo lo que tiene que ver con glicoproteína, con glicolípidos, con todas esas cosas, son en el fondo uniones de lípidos o proteína a glúcidos. Por lo cual, aquí me interesa generar como para funcionamiento y estructura, que queden esos glúcidos y no la glucosa se transforme completamente en CO2 y agua. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo ocupamos mucho en clínica, porque en el fondo, aquí, ¿por qué toda esta explicación? Porque nosotros habitualmente, ¿qué ocupamos para ver si hay un tumor o digamos, un tejido canceroso? Muchas veces nosotros vemos consumo de glucosa. ¿Cómo vemos consumo de glucosa? Porque el famoso PET-CT, que en el fondo es una tecnología que permite ver glucosa, el consumo de glucosa marcada en células que están en rápido, con mucho consumo de oxígeno, pero con mucho consumo de glucosa. ¿Por qué consume mucha glucosa la célula? Porque necesita mucha energía y la energía la obtiene a partir de glucosa. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con el corazón. Con el corazón. El corazón no ocupa glucosa, que es lo que ocupa. Ocupa ácido graso. ¿Por qué ocupa ácido graso? Porque son más eficientes y obviamente si yo quiero marcar actividad de función cardíaca, no me sirve un PET-CT porque normalmente no debiera captar glucosa en la cantidad que capta otros tejidos. Pero volvemos, como estamos ocupando glucólisis aeróbica, requiere mucha energía, mucha cantidad de glucosa para obtener la cantidad de energía que se obtiene a través de glucosa, que es mucho menor que la cantidad de energía por gramo que se obtiene en un lípido. Entonces, es poco eficiente, pero nos permite marcar, o sea, acuérdense, bueno, esto desde ya todos los tumores vamos a tender a tener mayor vascularización, todos. ¿Por qué? Porque con la vía metabólica, esta vía de efecto Warburg, normalmente va a estar captando glucosa en mayor cantidad que un tejido normal, porque le requiere, en el fondo, más energía, producto que utiliza mal la glucosa. Ese es como el concepto clave. ¿Ya? Sí, la misma señalización que hemos aburrido viéndolo, lo mismo, actividad médica, actividad de tirosina quinasa, señalación fosforinol quinasa, AKT. Ojo, esto también señaléticas funcionan en situaciones de hipoxia, pero aquí estamos hablando que aquí es por las mutaciones producto del cáncer. O sea, si yo tengo una mutación del MICO, tengo sobreestimulación del factor de crecimiento, voy a tener obviamente mayor cantidad de utilización de glucosa como producto, como en el fondo como energía, pero no completamente, no a fosforilación oxidativa, sino hacia lactato, hacia producto intermediario, y voy a tener, con eso me va a favorecer la síntesis de proteína, síntesis de nucleótidos y obviamente también en cierto sentido lipoquenia. ¿Ya? Pero en el fondo la idea es que se llena de glucosa para tener intermediario y poder en el fondo activar el crecimiento. Ese es el concepto importante. ¿Qué ocurre también? Estamos hablando de regulaciones, se dan cuenta de, en el fondo, cómo crece la célula, cómo se alteran estas vías.
Y algo que se sabe en células normales es que existe lo que se llama autofagia. ¿En qué consiste la autofagia? Es que la célula no solo detiene su crecimiento, sino que canaliza sus propios órganos, las proteínas y membranas, como fuente de energía. ¿Ya? Entonces vamos a tener que las células, cuando están en un estado normalmente, cuando están en un estado de carencia, se comienza a quemar a sí mismo y si no logra adaptarse termina muriendo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con las células cancerosas? No se indica autofagia. Entonces, al no haber autofagia, en el fondo va a existir, en el fondo, células que van a estar más inestables, células que en el fondo no debieran morirse y no se mueren, ¿ya? De tal manera que si tiene otras ventajas competitivas, va a permitir que el gen, o sea, la mutación o la célula siga en el fondo viviendo y en el fondo permite que estas mutaciones se mantengan, ¿ya? Entonces, al final, si usted lo ve en la autofagia, sería en el fondo una especie de supresión tumoral, porque en el fondo, al inducirse, termina la célula, si es que no recibe soporte, muriéndose. ¿Ya? Ahora, ahí está la duda, si es favorable siempre o no. Porque, claro, si la célula sobrevive, uno dice, claro, autofagia, la inhibición de autofagia es bueno, porque en el fondo, o sea, es buena para la proliferación del cáncer, porque obviamente la célula la pasa mal, pero sigue creciendo. O sea, en el fondo, si sobrevive, vamos a tener todas las mutaciones, mientras que uno podría decir no, si en el fondo la célula no entra en autofagia, termina muriéndose. Entonces, también es bueno. Entonces, si se dan cuenta, es bien relativo si es bueno o es malo, pero en general, para la mayoría de las expresiones oncológicas, se considera que en el fondo eh, la autofagia es un mecanismo en el fondo de supresión tumoral, porque en el fondo permite que solita se comience la célula en el fondo a controlar en términos de para la producción, de comenzar a evolucionar y obviamente terminar destruyéndose. Por lo tanto, es decir, teóricamente si no tengo autofagia, tengo más posibilidades de que se reproduzcan estas células anormales. ¿Ya? Otra cosa que hacía la P53, era, lo nombramos acá, que tiene que ver con la apoptosis. ¿Ya? Acuérdense, indica apoptosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace como apoptosis en el fondo? Eh, Volvemos. Eh, si yo tengo muchas alteraciones, lo óptimo es que la célula entre en apoptosis. Pero aquí también en los cánceres existe la posibilidad de que exista mutación de los genes que regulan la apoptosis. O sea, en otras palabras, yo tengo una célula que viene con daño, lo lógico es que me destruya porque vengo con daño, y aquí existen señaléticas, mutaciones que impiden que esa célula que viene mal se termine destruyendo. ¿Ya? Eh, ¿Cómo funciona esta cuestión? Son varias etapas. Yo creo que con esta diapo ya hacemos un altito, y ya llevamos una hora. Entonces, ¿en qué consiste lo normal? Yo tengo aquí estrés, radiación, compuestos químicos, esto es una vía intrínseca, se produce daño al ADN, tengo una respuesta de P53, en el fondo se activan factores propoptóticos, como el BAX-BAC, eso hace que disminuya el BCLE, BSL2, el GL, MC1, y eso permite que se libere el citocromo C, que está mitocondrial hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera de la célula. Eso activa la caspasa 9, caspasa 3, y se produce muerte celular apoptosis. La otra vía es por vía extrínseca, en la cual hay un ligando, o sea, el FAS, que es un receptor, que se une a un ligando que se llama ligando FAS, que activa en el fondo una procaspasa y se llama complejo secreta muerte inducido, que actúa esta procaspasa, la procaspasa activa la caspasa, esta activa la BAX-BAC, y eso inhibe esto de acá. Y digamos lo mismo, caspasa 8, 23, muerte celular, por distintas vías. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, pero eso es lo que ocurre normalmente. ¿Qué ocurre en el fondo un paciente
con cáncer, ¿ya? Dijimos que un elemento central es la pérdida de función de la P53, ¿ya? Por lo cual se reduce la actividad de VAX-BAC, que son factores propoptóticos. Al inhibirse los factores propoptóticos, se produce estimulación de los factores antiapoptóticos. Por lo tanto, la célula, aunque venga con daño, se va a tender a reproducir, ¿ya? Se va también, obviamente, con esto se inhibe la liberación de citocromo C, que es en el fondo el que genera la activación de las caspasas y genera obviamente la apoptosis. Por lo tanto, en la medida que tengo menos salida de citocromo C, menos posibilidad de apoptosis. Se pierde un factor apoptótico que en el fondo tiene que ver con un activador de la peptidasa, así que tiene conectivación del citocromo, por lo tanto menos citocromo, menos posibilidad de tener citocromo C, menor actividad de caspasa, se producen inhibidores de la apoptosis, por lo tanto menor cantidad de caspasa, se pierde o sea, se estimula al no haber este bloqueador, se pierde la actividad de una inhibición, para una activación, una mayor activación de los inhibidores de la apoptosis, por lo tanto se inhibe la caspasa, y por otro lado se produce menos cantidad de ligando, o sea, de forma del FAS, y se rompe también el complejo activador, por lo tanto se disminuye la muerte asociada a FAS. En otras palabras, llegando a otras palabras, obviamente esta célula que viene con daño de ADN, al tener estos cambios que tienen que ver con el P53, que tienen que ver con el receptor, ya sea con el receptor FAS, o con el funcionamiento del FAS, o con estos inhibidores de la apoptosis, la célula, aunque venga con daño, se va a tender a reproducir y se va a tender en el fondo, a mantener o progresar en las mutaciones, que ya tenemos un adenoma, o un gen inestable. Yo creo que ya. Vamos a hacer un acto aquí de 10 minutos. Tengo las 15:24. Vamos a volver a las 15:34. O sea, 15:35 para redondear. ¿Ya? Nos vemos en un ratito. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, es súper importante la apoptosis. ¿Ya? Hemos hablado de apoptosis, de autofagia, etcétera, pero en el fondo es bueno que las células dañadas se mueran. Ese es el concepto, y la gracia es que mutaciones permiten de que en el fondo la apoptosis no ocurra en situaciones, en el fondo, donde hay material genético mutado. O sea, en el fondo está esta facilidad en el fondo, de reproducir una célula que ya viene por fallida. Entonces, se den cuenta, se comienza a perpetuar y se comienzan a mantener estos materiales genéticos malos, y la misma mutación de estos mecanismos de control. En el fondo estamos mutando sistemas de control para que no pasen mutaciones, y al final esa es la gracia. O sea, en el fondo estamos en una célula que está mutando, y nosotros, en vez de que se permita que funcionen los sistemas de control, estos sistemas de control también mutan. Si yo muto la P53, voy a permitir que haya más mutaciones. Ese es como el concepto, ¿ya? Otro concepto que ocurre en los pacientes, digamos, en los tumores o las células cancerosas, es que se producen células inmortales, ¿ya? Eso significa en el fondo que hay un potencial ilimitado de replicación. ¿Qué ocurre? ¿Cómo controlamos que una célula se reproduzca? Las células, hay varias teorías, pero vamos a hablar de la más frecuente. Tenemos que una célula normalmente humana no se reproduce en forma eterna. O sea, no es una cosa que yo me reproduzco, sino que se reproduce en general. Estamos hablando de células ya con algún grado digamos, no de líneas germinales. Se reproduce entre 60 y 70 veces y se acaba. Y no se torna senescente volvemos abuelito o abuelita, y no se puede entrar nunca más al ciclo solar y no vuelve a vivirse jamás. ¿Ya? ¿Qué modelo se ha ocupado para esto? Entonces, teóricamente, el sistema funcionaría de la siguiente manera. Cada vez que se reproducen las células, van perdiendo un pedacito de telómero. ¿Ya? Acuérdense que los telómeros son las zonas extremas en el fondo de los cromosomas. Entonces tenemos centrómero, telómero, entonces se van perdiendo. Entonces, con cada división se van perdiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que los telómeros se acortan,
de tal manera que se activa en algún momento la P53, se activa el punto regulador y la célula entra en senescencia, no se puede reproducir más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aprende la célula? A evadir esa crisis mitótica, esa muerte. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque saben de una u otra manera cómo reparar telómeros, que es cómo se repara el telómero, con una enzima que se llama telomerasa. ¿Ya? Y la mayoría de la telomerasa repara. La mayoría de las células no expresa telomerasa. ¿Qué creen que que hacen las células oncológicas? Logran activar telomerasa. ¿Ya? La, la, eh, la, si no tenemos telomerasa, ¿qué puede ocurrir en el fondo? Que si no hay P53, siga en el fondo escapándose de la apoptosis, pero el otro camino tiene que ver con los sistemas de reparación de la célula, que también tiene que ver con la P53. ¿Ya? Una forma de reparar mutaciones es con un sistema que se llama unión de extremos no homólogos, que tiene la sigla NHJ, que en el fondo la gracia que hace es que es una forma de reparación de ADN, ¿ya? Normal. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando se expresa esta unión de extremos no homólogos, que se relaciona con que no haya, digamos, este mecanismo ocurre fundamentalmente en el fondo, cuando no existe P53, porque en el fondo cuando existe P53 hay regulación sobre, en el fondo, esta reproducción. Aquí se pierde la P53, por lo cual puede existir este tipo de reparación. ¿Ya? ¿En qué consiste este tipo de reparación? En el fondo se genera un cromosoma dicéntrico. Si nosotros vemos el monito, se acortaron los telómeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este telómero desaparece, hay unión de extremos no homólogos y se ajustan. Entonces, si nosotros teníamos 4 cromosomas, aquí terminamos teniendo, entre comillas, 2. ¿Qué es lo que ocurre? Se reproduce, ¿ya? Lo normal tiene que ver con reparación, aquí, entre comillas, no es anormal. ¿Qué posibilidades tenemos? De que, en el fondo, si no hay telomerasa, no se reproduzca la telomerasa, por lo tanto, catástrofe mitótica, o sea, se destruye porque no hay telomerasa, o en el fondo se vuelva a producir una fusión de cromosomas y se vuelve a producir cromosomas dicéntricos, o sea, vuelven a unirse estos pedazos. ¿Y eso con qué tendría que ver? Con unión de extremos no homólogos. ¿Se dan cuenta? Volvemos a la misma, una situación bastante parecida acá, que tenemos extremos que no son homólogos y que se pueden, en el fondo, refusionar. ¿Ya? ¿Cuál es la otra posibilidad? Yo me salté que no es rotura de doble hebra porque estamos hablando de proceso de reproducción, por lo tanto se separan los cromosomas. ¿Cuál es la otra posibilidad? Si hay telomerasa, es que estos segmentos, en el fondo, se activen y se generen, en el fondo, telómeros. Y si se activan los telómeros, esta célula vuelve a tener la posibilidad de reproducirse. ¿Ya? Y se puede reproducir ¿cuánto? En forma indefinida, porque al tener telomerasa se pierde parte del telómero, pero vuelve a activarse el telómero. Entonces vuelve a producirse más telómero. Entonces se dan cuenta, aquí la célula que normalmente debiera morir después de 50, 70 divisiones, termina manteniéndose con un telómero normal y, en el fondo, manteniéndose con capacidad reproductiva. Entonces, volvemos, ¿con qué parte esto? Parte mucho con que no haya puntos de regulación, no haya esta P53, porque este P53 inmediatamente saca de circulación el telómero cortado, ¿te das cuenta? Y obviamente el mecanismo por el cual se produce digamos, esta capacidad de inducir telomerasa tiene que ver con la unión de extremos no homólogos. Entonces, se dan cuenta, bien malo el sistema porque estamos en el fondo no solamente dando factores de crecimiento, no solamente permitiendo la materia metabólica, sino que no solo tampoco inhibiendo la apoptosis, sino que también inhibiendo la senescencia. O sea, en otras palabras,
estamos en el fondo manteniendo una célula con capacidad de reproducción en forma inalterada. Obviamente uno podría decir, bueno, pero si esto en el fondo son mutaciones pequeñas, etcétera, claro, podría ser perfectamente esto algo benigno, pero el problema es que estamos en un contexto donde hay alteraciones también de mutaciones. Pero perfectamente esto podría ser no necesariamente maligno, pero lo más probable es que sí. ¿Ya? Otro concepto que está metido en esto tiene que ver con las células madre. Yo lo nombré cortito hace un rato, y tenemos que las células madre y las células germinales normalmente tienen telomerasa. ¿Se dan cuenta? Y por eso es importante entenderlo. Una célula normal no tiene telomerasa, por lo tanto lo que uno esperaría es que entrara en senescencia, salvo que no hubiera P53. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con las células madre? Las células madre no tienen, tienen telomerasa, por lo tanto siempre generan en el fondo la posibilidad de reproducirse, o sea, escapa la regla que se reproducen 50 o 70 veces. Aquí, en el fondo, son resistentes a la crisis mitótica. ¿Ya? Lo normal es que haya divisiones que se llaman asimétricas, o sea, en el fondo se genere una célula madre y se genera una célula hija. ¿A qué se refiere el célula hija? Se refiere a que la célula sí tiene acortamiento de telómero, por lo tanto está programada para vivir una determinada cantidad de veces. ¿Ya? La célula madre no, siempre tiene capacidad de dividirse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? En el fondo, que tenemos en el fondo mutaciones, ¿ya? De tal manera que el primogénito está mutado y se transforma con propiedades de células madre. ¿Ya? La otra posibilidad es que la célula madre por sí sola se mute de tal manera que en el fondo siga reproduciéndose en forma repetitiva. ¿Ya? Ahora, en general, uno habla de que cuando la célula madre mutada tiene una fracción de proliferativa baja y porque tiene una población autorreplicativa, pero en el fondo de menor capacidad de replicación. Lo mismo ocurriría cuando el progenitor es mutado, pero con células madres, se transforma en células madres, pero proliferaría fracción de proliferación baja. El problema es cuando tenemos un progenitor mutado, ¿ya? Los cuales van a tender a generar una fracción proliferativa alta, ¿ya? Porque pierde el comportamiento de, en el fondo, de célula madre. Se comienza a, dividir, ojo, y en forma, en el fondo, exponencial. Por eso, volvemos, la célula madre sale solamente, por decirlo, un hijo, mientras que cuando está el progenitor mutado, salen dos hijos. ¿Entiende la idea? Porque en el fondo es una reproducción de tipo asimétrica. ¿Ya? Entonces exponencial, ¿ya? Entonces, como concepto clave, en relación al potencial limitado de replicación, toda, algunas células de todos los cánceres podrían ser las madres. Hay células madres cancerosas, pero también podría ser que genera en el fondo el estado troncal a una célula más madura. Eso es como el concepto. Mientras que, por ejemplo, las células cancerosas que tienen inactivas la senescencia, reactivan telomerasa, van a tener un poder ilimitado de replicación. ¿Se dan cuenta? En ese sentido es distinto. Cuando es por célula madre, una entre comillas, más madura que cuando no es. Otro concepto re importante tiene que ver con la angiogenia. Volvemos un concepto por todo este gran consumo de glucosa que requieren. Todo esto, en el fondo, también el aumento de consumo de oxígeno, no solamente glucosa, hace que, en el fondo, si crecen más de cierta cantidad, unos 2 milímetros, va a tender a no crecer. ¿Por qué? Porque le va a llegar menos sangre, menos factores de crecimiento. Estas células requieren muchos factores de crecimiento y volvemos, son ineficientes desde el punto de vista energético. Por lo cual, la única forma que crezca es generando vasos, o sea, generando angiogenia. ¿Ya? Volvemos.
mutaciones, de tal manera que en el fondo se van aprendiendo, en el fondo da algunas ventajas selectivas el hecho de tener estas mutaciones, ese es el concepto, ¿ya? Entonces, en general, los cánceres en crecimiento requieren para su crecimiento que exista angiogenia. Ese concepto es neoangiogenia, entonces vasos nuevos, ¿ya? Ahora, súper importante, ¿ya? Ahora, ¿y quién estimularía o qué generaría esto? Teóricamente, el concepto es que las células endoteliales estimulan el crecimiento de las células tumorales y secretan al mismo tiempo factores de crecimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hecho de aumentar el consumo de glucosa, de oxígeno, hace que se generan nuevos vasos. Al generarse nuevos vasos, esos mismos nuevos vasos estimulan el crecimiento de las células tumorales y al mismo tiempo más factores de crecimiento. Entonces, al final, terminamos teniendo una vasculatura permeable, dilatado, ¿ya? Y el concepto es que tienen conexión aleatoria, o sea, habitualmente cuando nosotros tenemos una red de capilares, va a tener una determinada forma de esa red, va a ser, entre comillas, ordenadita. Aquí la diferencia es que va a ser un crecimiento no con conexiones aleatorias, de tal manera que, volvemos, ¿cuál es el sentido de esto? Es que nos da la posibilidad de detectar cáncer y por eso volvemos tan importante todo lo que tiene que ver con que los escáneres, los procedimientos para detectar cáncer tienen que ser con medio de contraste, porque el medio de contraste nos habla de la vasculatura, ¿ya? Entonces, súper importante esto. ¿Qué se ha tratado de hacer también? Pero se ha tratado de dar tratamiento en relación a la angiogenia. Me parece que viene la diapositiva. Bueno, aquí está como la parte metabólica, falta de oxígeno, de hipótesis, estabiliza el factor inducible, activa la transcripción de citoquina proangiogénica, el factor de endotelio vascular y el factor de transformación de crecimiento, proliferación de células integrales y nuevos vasos. La P53, volvemos, súper importante, estimula la expresión de moléculas antiangiogénicas, trombospondina 1, y reprime la acción del factor de crecimiento endotelio vascular. Volvemos, si se pierde hepato 53, el PRD 53, mayor producción de angiogenia. Esto se ha tratado de ocupar, el farmacológico, que es lo que quería expresar, mediante un anticuerpo monoclonal, el famoso bevacizumab, que en algún momento lo vendieron como una molécula, una vacuna antineoplásica, porque lo hicieron, digamos, de una producción, no era el mismo bevacizumab, pero era en el fondo una molécula que desarrollaron los cubanos, que lo hacían como una vacuna anticancerosa. Si ustedes buscan en internet les va a aparecer, no era el bevacizumab, pero era otra molécula, que lo que hacía en el fondo era disminuir o inactivar el factor de crecimiento de endotelio vascular. Pero el problema es que no ha resultado de la forma que uno pensaba, que han demostrado que es una utilidad más bien marginal y que no podrían ser indicados como terapia de primera línea. Ahora, pero la teoría no es ilógica. Si ustedes dicen la teoría es, si nosotros impedimos la generación de vasos, vamos a tener, en el fondo, entre comillas, sería como una embolía al tumor, lo cual no es mala idea porque el tumor debiera entrar, entre comillas, no a apoptosis, pero debiera entrar en necrosis o en infarto, producto que no le llegan los factores de crecimiento, ni oxígeno, ni glucosa. Ahora, el modelo es bien interesante, pero no ha resultado. Pero como concepto está, pero es importante que ustedes sepan que sí se han ocupado en el fondo distintas moléculas que bloquean el factor de crecimiento endotelio vascular, ya sea en forma de un anticuerpo o en forma de otra proteína. ¿Ya? Otra característica de los tumores, sobre todo los tumores cancerosos, es la posibilidad de invadir, ¿ya? Pero para que haya invasión, en el fondo no es tan fácil, parece como bien fácil, pero no es tan fácil. Y tiene primero con alteraciones celulares bien importantes. Uno es que se produzca aflojamiento en los contactos intercelulares. Acuérdense que en un tejido las células no están sueltas, por eso se llama tejido, sino que están unidas a otra célula, y ahí súper importante como molécula de adhesión la caderina E.
Entonces, teóricamente, aquí se inactiva una molécula de adhesión entre, en el fondo, que le permite la adhesión intracelular, de tal manera que se permite que se afloje, o sea, en el fondo se suelte la célula. Otro concepto, volvemos que no están solamente unidas las células epiteliales o las células mesenquimatosas, perdón, de la célula parenquimatosa con otras células parenquimatosas, sino que también están unidas con la matriz extracelular. Entonces, para que se produzca en el fondo la metástasis, incluso pero también la invasión, en términos de que entre en nuestro tejido, necesitamos que se pierda adherencia entre las células, aflojamiento de condensación, pero también que pase y se pueda, en el fondo, expresar dentro de la matriz extracelular. O sea, y ahí necesitamos exomas proteolíticas, que son secretadas tumor, estroma, y ahí hay un montón, pero tenemos metaloproteinasa y también las cateepsinas. Entonces, en el fondo, fíjense lo que estamos hablando, para que se produzca una metástasis o una invasión, tenemos el tumor, para que entre en otro parénquima, tiene que destruir contactos celulares, ser capaz de degradar matriz extracelular, y obviamente adherirse, porque al nuevo tejido, ¿ya? Entonces, eh, eh, uno de los hechos, sobre todo en la metástasis, es que en el fondo se detienen en el primer lecho capilar que se encuentran, por ejemplo, hígado y pulmón. O sea, si yo tengo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, un tumor en las extremidades inferiores, se desprende, va por vía venosa y puede terminar perfectamente en el pulmón, porque es simplemente el primer lecho capilar. Pero hay un montón de tumores, y por eso es importante saber en qué tipo de tumores expresan trofismo. O sea, ¿qué significa? Que tienen receptores específicos de adhesión o receptores de quimoquina, que al final es lo mismo, con células, digamos el tumor, con células que se expresan en células endoteliales del lugar de la metástasis. O sea, por decirlo de una manera, no es casual que, por ejemplo, un tumor de mama, por decir algo, se exprese más lo voy a decir al revés, un tumor de pulmón se exprese más en el cerebro. Uno diría, pero ¿por qué un tumor de pulmón se expresa más en el cerebro? No es porque tiene capilaridad, porque si el tumor es pulmonar y drena en territorio pulmonar, debiera ir por un lado, podría ir hacia el mismo pulmón o podría ir hacia circulación sistémica, pero uno no esperaría que fuera hacia el cerebro. Entonces, ¿por qué más cerebro? Porque las células tumorales del cáncer de pulmón tienen trofismo, o sea, tienen la posibilidad de unirse a células endoteliales del cerebro. Entonces, no es solamente el primer lecho capilar, es también algunos tumores, y por eso es importante conocer a dónde va el tumor, porque no todos los tumores tienen los mismos trofismos. Si uno lo ve solamente por embolía, obviamente van a ir hacia dónde, hacia orgánico, o sea, hacia distintas partes, o hacia pulmón, pero el concepto es que no es así, es cierta patología, porque tiene que ver con uniones de tipo receptor. ¿Ya? Eh, y obviamente hay células tumorales que tienen que ver con migración, que hay genes que tienen que ver con transiciones de epitelio a mesenquima, o sea, con desdiferenciación o cambio en la diferenciación que permiten también la migración. Entonces, viéndolo como monito, tenemos nuestro tumor primario, se produce alteración de la membrana basal, súper importante, paso a través de la matriz intracelular, todo esto requiere, en el fondo, metaloproteinasa, requiere proteasa, etc. Entra a la vasculatura. Hay otro, ojo, yo estoy hablando del día metástasis, aquí hasta aquí estamos hablando de invasión, ¿se dan cuenta? Estoy hablando de metástasis sanguíneo, pero esto es absolutamente válido también para por metástasis de tipo linfática, también podría ser. Tenemos interacción con el linfocito, se produce agregación plaquetaria, etc. Aquí vamos a ver qué es lo que tiene con inmunidad y cáncer, lo vamos a ver al tiro. Y esto puede embolizar, o sea, llegar hasta un endotelio por capilaridad, o puede simplemente adherirse. ¿Por qué? Porque hay moléculas de adhesión. Entonces, volvemos a lo mismo. Extravasación,
vuelve a entrar entre comillas, la matriz extracelular, se deposita angiogénesis y crecimiento. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que tenemos nuestro tumor primario, necesita por un lado pasar en el fondo por un tejido intersticial, matriz extracelular, y obviamente después pasar a... Si nosotros lo vemos por vía linfática, podría ser parecido, pero ahí obviamente la diseminación no es por vaso, es fundamentalmente por el mismo territorio linfático. Ahora, ahí también depende del tipo de neoplasia, por donde se expresa. ¿Ya? Bueno, entonces volvemos un poco a cómo explicamos este fenotipo metastásico, porque en el fondo ya tenemos una célula, pero cómo se transforma en el fondo esta célula perdón, en una metástasis, o cómo termina transformándose digamos, y no todo, porque no todas las células dan en el fondo metástasis, ¿ya? Entonces, hay como fundamentalmente cuatro teorías. Una que tiene que ver con evolución clonal, en la medida que se van generándose clones y se van generando en el fondo nuevas mutaciones, permite al final generar células o grupos de células que tienen la posibilidad de generar, desprenderse, o la posibilidad de adherirse en la medida que llegan a un tejido nuevo. Pero otro tipo de explicación de este fenotipo tiene que ver con la impronta, que significa que no, el mismo tumor inicialmente nace con una impronta metastásica. Acuérdense lo que es impronta, que se exprese en el fondo no en todas las células, sino un grupo de células dentro de la variación genotípica. Tiene esta impronta de tal manera que nace el clon, nace el tumor con esta posibilidad de metastizarse, ¿no? Eso, en el fondo, de un monto, entre comillas, por decir, de nacimiento, ¿no? Otros que nacen con esta impronta, pero no se produce la metástasis mientras no haya expresión de variantes metastásis, o sea, mutaciones adicionales que permitan que se establezca la mutación. Y la otra, en el fondo, tiene que ver con la característica del microentorno. ¿A qué se refiere? Que en el fondo yo puedo tener las células, puedo tener en el fondo tumor primario no metastásico, y en el fondo llegar en relación a las características del estroma, la cantidad de células inmunitarias, la capacidad vascular del territorio, voy a tener mayor o menor dificultad para tener variantes metastáticas. En otras palabras, ¿por qué un poco explicar esto del fenotipo metastásico? Porque ustedes saben que hay tumores que dan metástasis muy precozmente y otros que dan en el fondo bastante tardía. Entonces, uno podría plantear en el fondo, si vengo con una impronta metastásica, lo más probable es que tenga mayor posibilidad en el fondo, de generar una metástasis más precoz, o en el fondo, si vengo con variantes digamos, genotípicas que me favorecen la metástasis. Mientras, si yo tengo, por ejemplo, que tenga que ver con esta situación del microentorno. Si tengo un microentorno que no es que es desfavorable, yo simplemente no voy a tener la expresión de la metástasis. Entonces, en el fondo, son como teorías que tienen que ver con tratar de entender, de entender por qué cánceres metastasizan mucho más que otros, etcétera. ¿Ya? Y en el fondo, que no siempre no siempre va a haber un genotipo metastásico. O sea, en el fondo puede ser que tenga un fenotipo que no tenga tantas mutaciones en términos de metástasis, pero que tenga un ambiente, un microentorno muy favorable. Otro elemento súper importante, y ustedes esto lo diéramos ver rapidito, porque tiene que ver con que hay vigilancia inmunitaria. Lo dijimos, acuérdense, cuando hablamos de inmunología, si yo tengo una célula que le falta el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, eso significa que un natural killer o un linfocito CD8 me va a destruir, porque está buscando y está tratando de censar, en el fondo, este uniforme, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Entonces, si yo llego
en el fondo, tu sistema inmune que es capaz de reconocer células tumorales, voy a tener la posibilidad de que mi sistema inmune destruya estas células potencialmente cancerosas. Súper importante, ¿ya? Entonces, si yo presento, en el fondo, o no tengo molécula de histocompatibilidad tipo 1, no la presento, obviamente me va a destruir el linfocito, el natural killer, esa célula, ¿ya? Y eso puede ser porque hay una mutación que compromete el complejo mayor de histocompatibilidad. Otra posibilidad es que se presente un antígeno que no sea reconocido y ese antígeno, volvemos, va a ser reconocido. Pero los lindos tumores son capaces de eludir el sistema inmunitario, ¿ya? Esto obviamente ocurre de forma natural si el paciente tiene una enfermedad inmunodepresora, ¿ya? Por ejemplo, con virus oncogénico, de virus ADN oncogénico. Si yo, por ejemplo, se puede dar en el mismo VIH. Si yo llego y no tengo sistema de defensa, obviamente voy a tener mayor riesgo de cáncer, ¿ya? Suena como natural. Por lo tanto, en un paciente inmunodeprimido no es raro que aumente los riesgos de cáncer, sobre todo por virus ADN oncogénico, por virus ADN. ¿Por qué virus ADN? Porque son intracelulares. Entonces, obviamente, se pierde esta capacidad de defensa en el fondo, de proteína de origen intracelular, ¿ya? Ahora, pero el paciente inmunocompetente, uno dice, ya, ¿qué puede hacer? Y resulta que se pierde o se altera la expresión de antígenos de compatibilidad y también se genera una inmunopresión por expresión de factores de crecimiento de las células tumorales. Miren la selección que se produce en las células. O sea, en el fondo, el tumor aprende, en el fondo, a defenderse del sistema inmune, ¿ya? Una, volvemos, es con la expresión de antígenos o modificaciones complejo mayor, pero también por expresión de factores que modifican las células tumorales. Entonces, fíjense un poco, ¿por qué se nombran los factores de transformación de crecimiento beta? Porque acuérdense que el rol del es inhibir la inflamación, hace que disminuya la interleuquina 1, hace que, en el fondo, y por lo tanto se disminuyen los factores de crecimiento y obviamente genera también una mayor cantidad de inflamación hacia la fibrosis, por lo cual obviamente hace que se produzca una capacidad de respuesta de tipo, entre comillas, inflamatoria, entendiendo la inflamación como una inmunidad innata. Entonces, muy importante esto de la vigilancia inmunitaria, ¿ya? Ahora, tanto así que en el fondo se han generado anticuerpos que tratan de vencer esta inmunovación, como en el fondo bloqueando algunos de estos factores de fondo son citoquinas que permiten la disminución de la inmunidad, en este caso innata. Entonces uno podría perfectamente plantearse otra estrategia que tiene que ver con, en el fondo, mejorar el sistema inmune anti, digamos, tumores. Es bien interesante, porque obviamente va más allá de solamente la inmunidad, por decirle, que se relaciona con comida, que se relaciona con la respuesta inmune, digamos, típica, sino también con factores citoquinas específicas en relación al tipo de tumor, acuérdense que la respuesta inmune es específica, que actúa sobre el tumor que nosotros queremos atacar, ¿ya? Y todo el monito, tenemos una célula normal, clase complejo de utilidad, con unas proteínas propias normales, y no hay respuesta de los linfocitos. Entonces aquí tenemos oncogen con gen supresor de tumores mutados, entonces nosotros vamos a generar estas proteínas que van a generar, en el fondo, proteína P53 mutado, que va a tener la capacidad de inhibir, en el fondo, la respuesta, la respuesta citotóxica. Diversas proteínas mutantes, de sobreexpresión de ciertas tirosinas, y obviamente proteína E7 del virus del papiloma, que en el fondo, que en el fondo va
y genera un antígeno específico que termina no estimulando la respuesta inmune. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos también esta estrategia de los tumores de evadir la respuesta en el fondo inmune, lo cual obviamente es un problema, ¿ya? Lo mismo, ausencia de reconocimiento del tumor por linfocitos, ausencia con deficiencia digamos, complejo megahistocompatibilidad tipo 1, y obviamente inactivación producto de proteína inmunodepresora o proteína inhibidora. ¿Sí? Depende aquí, por ejemplo, nosotros podríamos incorporar el factor de transformación de crecimiento beta como, en el fondo, como una citoquina inmunodepresora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo nuestro sistema inmune que normalmente reacciona entre células que no son reconocidas, aquí existen estrategias de las células tumorales para evadir la respuesta inmune. ¿Por qué es tan importante la respuesta inmune? Porque esto parte, acuérdense, con una célula. Si yo destruyo la célula la célula con la mutación original o con las mutaciones originales, voy a atacar el tumor cuando todavía hay una cantidad de células de número bajo, y lo cual nos da una ventaja grande en relación a la posible respuesta al tratamiento. Esto es otro concepto que es re importante. La inflamación favorece el cáncer, y eso ustedes suena como lógico, porque vimos que, por ejemplo, hay respuesta a citoquina. Lo vimos hoy día, una forma de activar tirosina quinasa puede ser no relacionada con el receptor de factor de crecimiento, sino directamente por la citoquina. Entonces, la inflamación es sumamente potente para generar, en el fondo, una inflamación crónica. Y al revés, los cánceres, en general como tal, generan también una inflamación crónica. Hay una relación entre las dos, ¿ya? Entonces, ¿por qué sería tan potente la inflamación? Una es porque modifica el microentorno tumoral local, obvio. Se liberan factores que inducen proliferación, se eliminan factores de supresores del crecimiento, aumenta la resistencia a la apoptosis, se induce angiogénica, se activa la invasión y metástasis, y se evita la destrucción inmunitaria. Acuérdense que la inflamación, en el fondo, daba factores ya sea inhibitorios o, en el fondo, estimulatorios. En este caso es una explicación para modificar la destrucción inmunitaria, ¿ya? Otro elemento que ya lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Tiene que ver con regulación génica, y esto tiene que ver con translocaciones, pero estamos viendo que no todas las enfermedades se caracterizan por translocaciones. La más famosa es la leucemia amiloide crónica, que tiene una translocación 922 contra 24,11, que tiene que ver con los cromosomas 9 y 22, y en el fondo los segmentos, y hay un montón de translocaciones digamos, de este tipo en una serie de cánceres, y tiene que ver con la expresión de oncogéneo. O sea, lo más frecuente es que se exprese una unidad iniciadora o, digamos, que tiende a tener mayor transcripción sobre una proteína que en el fondo no habitualmente está inhibida o casi inhibida. También existen cambios epigenéticos que tienen que ver con un gen que se relaciona con metilación de ADN. Entonces, si nosotros metilamos, acuérdense que se activa perdón, se metila, las proteínas tienden a aumentar digamos, la inhibición, pero aquí se altera la metilación, de tal manera que quedan más tiempo funcionando, o en el fondo son inhibiciones de la inhibición. Acuérdense que la metilación tiene que ver con inhibición, a diferencia de la acetilación, que tiene que ver con activación. Pero el concepto al final importante es que se altera por un cambio epigenómico el comportamiento o la transcripción, de tal manera que se termina generando la enfermedad. Entonces, tenemos también una base genética, una base de mutaciones y, obvio, también regulación epigenética. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos hablando que hay mutaciones que son favorecedoras del crecimiento, mutaciones de las proteínas supresoras. Entonces, a alguien se le ocurrió es que lo lógico es que los cánceres partan por mutaciones en más de una parte, y a eso le llaman oncogenia en varias etapas.
Entonces, en el fondo, para que se produzca el cáncer como tal, tiene que adquirir características del cáncer, o sea, que evasión de la apoptosis, replicación indefinida, etcétera, capacidad de invadir y metastizar. Entonces, todo eso, en el fondo, al final, se dijo, esto no puede ocurrir de una, tiene que ser fundamentalmente por esta acumulación escalonada de mutaciones. ¿Ya? Y esa mutación tiene que tener con cambios específicos. O sea, primero quizás factor de crecimiento, después en el fondo inhibición de la apoptosis, después, por ejemplo, y así como se han hecho estudios de las mutaciones que se ocurren en secuenciales para que ocurran distintos tipos de cáncer. El más famoso es el cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha demostrado en el cáncer de colon? Todo esto partió con una observación inicial que era clínica. Los pacientes veían que tenían adenoma y los pacientes que tenían adenoma terminaban teniendo muchos carcinomas. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué el adenoma es un precursor del carcinoma? Así de simple, porque nacen con observación. Y ustedes han visto, por ejemplo, la úlcera digestiva, la úlcera gástrica, que es una lesión, se relaciona con progresión a cáncer, no es la úlcera como tal, no. Se dan cuenta porque tiene que ver con la expresión de cierto orden de cosas. ¿Ya? Entonces, el cáncer de colon, fíjense lo que ocurre. Inicialmente es una mutación de la línea germinal o somática, volvemos, de genes supresores de cáncer. Habitualmente es raro, pero ocurre. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Una mutación en APC. ¿Qué es lo que APC? Vámonos aquí atrás para tratar de entenderlo. Vámonos a APC, yo perdón que lo haga así, pero en el fondo creo que es la mejor forma. Y tenemos APC, proteína de poliposis, inhibe la asignación doble de TNT, por lo tanto es un inhibidor de la vía señaladora mitógena. Por lo tanto, si no hay inhibición, va a haber un aumento de la señalización para reproducirse. O sea, en el fondo es una señal de reproducción. Se reproduce la célula. Vamos a reproducirnos las células que normalmente no se reproducen tanto. ¿Ya? Después tenemos, fíjense, una anomalía en la metilación, o sea, inactivación de alelos normales. ¿Por qué? Porque volvemos, aquí tenemos dos alelos que son uno el mutado y el otro no mutado. Si estamos hablando en línea somática, ¿no? En línea, en el fondo, adquirida. ¿Qué es lo que se muta? Se vuelve a mutar el otro segmento de la BC y la beta-catenina. ¿Eso qué es lo que va a generar? Un adenoma. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ojo, una mutación en el KRAS. ¿Qué es lo que era? Acuérdense, el RAS era una activación que tiene que ver con quinasa, con quinasa. Entonces, tiene una tirosinoquinasa. Listo, vamos, más crece. Hasta el momento nos vamos para un cáncer. ¿Se dan cuenta? Está creciendo un adenoma tumor benigno, porque la señaleta que tenemos es reproducirse, y obviamente es una señaleta que tiene que ver con reproducirse. Pero ya tenemos los primeros pasos, ya tenemos alta reproducción, ya hemos aumentado la cantidad de células. Si nosotros llegamos y tenemos un T53 que funciona, simplemente va a inducirse la senescencia y se va a dejar de producir. ¿Por qué? Porque tenemos proteína 53 que no modifica el comportamiento. Pero ¿qué pasa si nosotros perdemos el P53? Obviamente va a variar, se van a inhibir las genes supresores del cáncer, por lo tanto, como hay inestabilidad, porque hay inestabilidad, porque se está creciendo, 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 la proteína P53 no detiene el ciclo, no hay detención de los ciclos, vamos a tener al final que van a comenzar a haber mutaciones adicionales, etcétera, y va a generarse mayor actividad de telomerasa y otros agentes. Por lo tanto, ya el cáncer como tal. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, claro, pero necesito varias mutaciones, se dan cuenta por lo menos un segundo golpe, y aquí se expresa después como también una alteración de la proteína 53. Entonces, bueno, ¿y cuánto tiempo se muere esto? Obviamente depende digamos, del tipo de cáncer y de la tasa de mutaciones y los factores de crecimiento, pero obviamente se demora mucho tiempo, o sea, pongámosle años por decirlo, ¿ya? Pero depende del cáncer. Bueno, y terminando, ya queda un poquitito de diapositiva.
Hablamos aquí de una enfermedad progresiva, como se entiende el cáncer de colon. No todos los cánceres se ha demostrado esta progresión tan estudiada como el cáncer de colon, pero vamos a hablar un poquitito de lo que ocurre en distintos tipos de carcinogenia, ¿ya? Teóricamente, la iniciación se debe a una dosis suficiente de sustancia génica. ¿Suficiente para qué? Para que se altere pero no se muera. Volvemos a lo mismo. En el fondo, si yo tengo una dosis letal, se acaba la posibilidad de cáncer. Aquí tengo que tener una dosis que no sea letal para la célula, pero que sí sea capaz de generar alteraciones, ¿ya? Alteraciones donde el ADN, ¿ya? Y volvemos a la idea de que sea una mutación, en términos de que sea irreversible y obviamente que tenga memoria, o sea, que siga reproduciéndose, ¿ya? Ahora, hasta el momento, tenemos una posibilidad de un promotor, pero no nos basta eso en el fondo para que se produzca la replicación, ¿ya? Tenemos que obviamente hayan capacidad de factores de crecimiento y obviamente otro tipo de promotores que permitan el inicio. Ahora, aquí están dividiendo entre aplicación de iniciador, que tiene que ver con la iniciación de replicación, y aquí tenemos la aplicación del promotor, ¿ya? Dentro de la mutación. Aquí considerando como entonces, si yo inicio pero no promuevo, obviamente no tengo tu motor. O sea, tengo la mutación, pero no tengo la transcripción, obviamente no voy a tener el tumor. Lo mismo pasa si tengo puros promotores y no tengo iniciador, o sea, entre comillas, no tengo la. Si no tengo iniciador, o sea, generación de la mutación, obviamente no voy a tener tumor. El problema ocurre cuando existe, obviamente, el iniciador primero, que genera la mutación, y después las mutaciones sobre los promotores, ¿ya? Entonces, es re importante eso en términos de la química, porque en el fondo no basta que haya mutaciones de los promotores, sino que tiene que haber una mutación inicial o iniciadora, ¿ya? Ese es como el modelo. Entonces, tenemos el carcinogénico, tenemos productos intermediarios, se une el ADN, reacción permanente de la célula iniciada. Ojo, pero hasta el momento no vamos a tener cáncer, vamos a tener solamente el fenómeno de iniciación. Si se toxican y se acretan, desaparece el carcinógeno, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, es lo importante. Si se produce reproducción de reparación del ADN, y aquí cabe la P53, eso es lo normal. Si existe P53, muerte celular también, o sea, en el fondo, si existe la función, en el fondo de supresión, si no, lesión permanente, y obviamente después vamos a tener la proliferación, donde va a haber una definición alterada, clon preneoplásico, hasta que se produzcan mutaciones adicionales, que tienen que ver con mayor proliferación y se produce la neoplasia como tal. Con todo lo que hablamos antes, acuérdense que nosotros caracterizamos la célula neoplásica que tenía que tener ciertas condiciones. La radiación, en general, produce de todo tipo de daño, fundamentalmente rotura cromosomal, translocaciones, pero también mutaciones puntuales. Por lo tanto, aquí hay daños genéticos. Eso es un dato súper importante. La luz ultravioleta genera fundamentalmente, por la energía que trae la luz ultravioleta, dímeros de pirimidina, lo cual también en el fondo se expresan como mutaciones, y obviamente aquí la expresión del cáncer va a depender de los defectos de la reparación de los dímeros de pirimidina. Y eso obviamente va a tener en el fondo la expresión en el fondo, esta capacidad de reparación de los dímeros de pirimidina, ¿ya? Otro tipo de radiación, como serían las técnicas de imagen, súper importante, sobre todo en esta época que estamos dedicados a hacer tomografías computacionales por todos lados, y es que aumentan el riesgo. Eso hay que tenerlo claro. Y obviamente, si bien nosotros podemos tener un paciente añoso en el cual le tomamos 10 escáneres, uno podría decir, bueno, el efecto va a ser en 5 o 10 años más o más. Resulta que en un paciente joven, si lo sometemos a radiaciones de forma significativa por técnicas radiológicas, en el fondo por escáneres, tomografía, sí podemos tener riesgo de cáncer. Por lo cual hay que tener bastante claro de que en el fondo teníamos que, no digo no hacerlo, pero limitar o razonar mucho antes de hacer
un proceso que se supone que no tiene en el fondo ningún efecto adverso o poco efecto adverso, pero las radiaciones de imagen sí, en el fondo generan riesgos. ¿Ya? Este es el último monito, si es que no me equivoco, el penúltimo, así el penúltimo, que tiene que ver con ciertas proteínas, en este caso del virus papiloma, que expresa estas proteínas, y en el fondo estas proteínas tienen efectos súper, en el fondo, conocidos, y tienen que ver con lo que hemos hablado, la inmortalización de las células, eliminación de los frenos, y tiene que ver como modelo de oncogenia vírica. Entonces tenemos el virus papiloma, que es lo que hace, activa la subunidad catalítica telomerasa, la TER, por lo tanto se activa la telomerasa. ¿Qué pasa si se activa la telomerosa? Se genera aumento, en el fondo, de la posibilidad de reproducirse una célula, o sea, escapa a la senescencia y genera inmortalidad. Esta misma proteína tiene inhibición directa sobre la P53, por lo tanto inhibimos la P53. Se inhibe obviamente todo lo que tiene que ver con reparación, se inhibe la apoptosis, se inhibe todo lo que vimos en relación a la P53. Esta otra, digamos, proteína, lo que hace es inhibición del P51, del P21. El P21 cuando se relaciona con inicio del ciclo celular. Por lo tanto, al aumento de la ciclina D, significa que se va a reproducir más, mayor proliferación celular, y dijimos que en algún momento incluso era capaz de sobreponerse a la a la inhibición del retinoblastoma. Entonces, se produce una digamos, inhibición de la proteína retinoblastoma con el fondo con incapacidad de unirse al factor traccional 2 a la transcripción, por lo cual digamos, se pierde esa capacidad inhibitoria, por lo tanto se produce mayor reproducción. Entonces, se inmortaliza, aumenta la proliferación y obviamente como hay mutaciones, se comienza a generar mayor inestabilidad genómica, mayor posibilidad de que se transforme en una de tipo de un genotipo y fenotipo de tipo maligno. ¿Ya? Y por último, yo no voy a hablar mucho de síndromes perineoplásicos, pero tiene que ver con la producción o la capacidad de producir hormonas, fundamentalmente hormonas, o proteínas, ciertas proteínas, en el fondo, por las células tumorales. O sea, las células tumorales no son capaces de generar hormonas, generar en el fondo alteraciones inmunitarias, etc. Ya yo dije hormonas al principio, en realidad también son inmunitarias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, existe el síndrome de Cushing. ¿Qué es lo que hace el síndrome de Cushing? Se produce ACTH como tal, ACTH o un similar a ACTH. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Un síndrome de Cushing. Carcinoma mielocítico, tumores. Esto es bueno sabérselo porque en el fondo ayuda a diagnosticar los cánceres, porque a veces nosotros el paciente lo vamos a detectar no por el tumor, sino que lo vamos a detectar por el síndrome paraneoplásico. Entonces, si alguna vez a alguno le llega, por ejemplo, un paciente con una secreción inadecuada de ADH, cosa que nos está pasando en nuestra sala ahora con nuestro becado, tenemos que pensar, no, será un carcinoma, una secreción inadecuada y será un carcinoma de pulmón, por ejemplo. Y obviamente en ese sentido es bien importante. Ahora los mecanismos yo lo dije inicialmente como hormonal porque son bien frecuentes, pero también existen mecanismos de tipo inmunitario y obviamente hay unos que son bien interesantes, por ejemplo la acropaquia, ¿ya? Se llama el nombre real de la acropaquia es osteopatía hipertrófica, no es I, sino que osteopatía hipertrófica digital es el nombre de la acropaquia. Y fíjense que no se sabe, se supone que algunos dicen que es por crecimiento, por hiperexpresión del factor de crecimiento endoteliovascular, no se sabe con tanta exactitud, pero en el fondo generaría cosas que en el fondo uno en el fondo no entiende a veces los mecanismos, porque uno diría es por hipoperfusión o es por hipoxemia y no es por hipoxemia, entonces nos complica un poco lo mismo que pasa con la trombosis venosa, que en el fondo hay un montón, y se supone que son mucinas activadores de también la sede que está llena de estado de hiperbolía, que obviamente no vamos en detalle, pero cada uno de estos expresiones
tiene su mecanismo propio, con lo cual sería analizarlo uno por uno, no tiene mucho sentido. Pero importante los paraneoplásicos porque a veces el paciente debuta con un paraneoplásico y nosotros no simplemente tenemos que pensarlo como posible causa. Siendo las 4:30, terminamos, perdonen si hablé muy rápido, pero quería terminar hoy día esta clase y con esto damos terminado el módulo de generalidades. Partiríamos con cardio la próxima semana y yo ahora sí que les voy a colocar un calendario bueno. Ustedes me podrán decir por qué no les tendría un calendario antes, porque nunca sé cuánto con exactitud me voy a demorar en las clases de esto digamos, de generalidades. Pero en las otras clases ya las tengo más claro los tiempos, por lo cual me puedo programar mejor. Pero en esta, la verdad, siempre me atraso, me adelanto, nunca sé con esta exactitud y por eso la programación la hago variable. ¿Ya? Con eso transmito, dejo de grabar